Nacida en Colombia, pero criada en Estados Unidos, Eden tiene una conexión especial con Chile. En el año 2001 se vino a Chile para estudiar en terreno el Proyecto 5, desde una mirada de la ingeniería computacional. Estando acá, conoció al que hoy es su esposo, un ariqueño, y tiene un hijo de 16 años. Ella es profesora asociada de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Massachusetts Institute of Technology del MIT. Como investigadora ha explorado la historia de la ciencia y la tecnología en sus relaciones con las transformaciones políticas, con énfasis en América Latina. Es autora del libro Cybernetic Revolutionaries, Technology and Politics in Allende Chile, publicado en el año 2011 y traducido al castellano en el año 2013. El libro analiza la historia del proyecto tecnológico 5, llevado adelante entre el año 1971 y 1973, con el fin de desarrollar un sistema cibernético capaz de gestionar el sector industrial por medio de una combinación de centralización y transferencia de poder a los trabajadores. Así que para mí es realmente un gusto poder escucharte, Eden, y también aprovechar de invitarlas a todos y todas a la muestra del Proyecto 5 y también de la ciencia y la tecnología en el gobierno de la Unidad Popular, que está hoy día en exhibición en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, la cual va a estar abierta hasta enero, ¿no? El 28 de enero. Hasta el 28 de enero. Así que, Eden, todo tuyo para que nos puedas contar. Súper. Entonces, yo tengo un PowerPoint. ¿Es mejor si yo voy allá? Sí, Creo claro. que tal vez. ¿Y cómo puedo adelantar las imágenes? ¿Tienen algo para...? Allá tiene que hacer un... Así que yo digo adelante y... Sí, cambia. o puedes hacer así y... Ok, sí. Bueno. Adelante. Eso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eden Medina. Yo soy profesora asociada del Massachusetts Institute of Technology en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Este programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad, como usamos metodologías en las humanidades de ciencias sociales para estudiar temas en ciencia y tecnología. Entonces, mi área, mi metodología que uso es la historia. Yo uso la historia para estudiar cómo ciencia y tecnología ha cambiado por tiempo, por los años. Y bueno, yo empecé con esto para presentar un poco de lo que hago. Entonces, lo que hago es, yo estoy interesada, muy interesada, en esta intersección entre la historia de la ciencia y la tecnología, y también la historia de América Latina. Y yo creo que eso es súper importante por varias razones. Bueno, desde la perspectiva de ciencia y tecnología, mucho de lo que escuchamos sobre la historia de ciencia y tecnología, bueno, sale de los Estados Unidos, sale de Europa. Esa es especialmente la verdad respecto a la informática. Entonces, si tú piensas la historia de la informática que sabes, yo imagino, yo puedo decir como qué nombres piensa, como Bill Gates, Steve Jobs, pensamos de Microsoft o de Google o cosas así. Entonces, esas historias siempre son de una parte del mundo, pero no es representativo. Y yo creo que es súper importante que tenemos historias diversas. Diversos en términos de la geografía, diversos en términos de la historia, diversos en términos de la motivación, el contexto, las personas, las comunidades involucradas, las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos siempre tener una versión de la historia de la ciencia y la tecnología. Y por el otro lado, yo creo que estudiando ciencia y la tecnología en América Latina, por ejemplo, podemos aprender cosas nuevas sobre América Latina y la historia de América Latina. Y yo creo que la historia de Project Cybersyn o Proyecto 5 es un buen ejemplo de eso. Entonces, la mayoría de mi trabajo es sobre esta intersección, como la historia de la tecnología y la historia de América Latina, para saber cómo uno puede informar al otro, ¿cachai? Para el beneficio de todo. Y también yo debo decir que mucho de mi trabajo es sobre la relación entre la historia de ciencia y tecnología en Chile en particular,
y sobre procesos de cambio político. Entonces, en este caso de la historia del Proyecto 5, es sobre la vía al socialismo en Chile. Ya, adelante. Entonces, como yo escribí un libro en 2001 que se llama Cybernetic Revolutionaries, que es una historia de Proyecto 5 que fue publicado por el editorial MIT Press, fue traducido en español por LOM Ediciones, así que si está interesado en esta historia, si quiere leer más, puede ubicarlo en LOM. Y también ha sido traducido en chino, en japonés, creo que va a estar traducido pronto en coreano, así que poco a poco esa historia de computación y informática y cibernética en Chile está creciendo, el interés está creciendo. Ya, eso. Entonces, yo imagino que alguno de ustedes sabe esta historia o sabe algo de esa historia. Entonces, yo voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes sabe algo de Proyecto 5 o sabe algo de la historia del Proyecto 5? Ya, eso es lo que yo pensé. Entonces, y también para mí eso es una maravilla, porque yo empecé a hacer este trabajo hace mucho tiempo. Y bueno, cuando yo empecé a hacer eso, fue poco conocido esa historia. Entonces, ahora estar en una sala con gente que sabe algo de esa historia es como, yo encuentro maravilloso esto, especialmente en este momento. Entonces, yo voy a dar un breve resumen de esta historia para que todos estamos en la misma página, como podemos decir. Y después yo tengo entendido que vamos a tener una conversación y responder a preguntas, etc. Entonces, ese va a ser un resumen, pero si tú quieres hacer algo con más profundidad, va a tener la oportunidad. Así que eso va a venir. Entonces, la historia del Proyecto 5 empieza con el gobierno de la Unidad Popular y la presidencia de Salvador Allende. Y uno de los goals más importantes de la plataforma política de la Unidad Popular era la nacionalización, como la nacionalización de las industrias más importantes en el país. Y eso resultó en proyectos estatales, resultó también en proyectos que fue más colaborativo entre el Estado y empresas privadas. Entonces, adelante. Entonces, imagino de algunos de ustedes conoce el televisor Antu, que fue construido por el Estado y también por la empresa RCA de los Estados Unidos. Si quieres ver un Antu en persona, tú puedes ir al Centro Cultural La Moneda ahora. Hay una exhibición, yo soy co-curadora con Hugo Bamarola y Pedro Alonso, y entre los más que 350 objetos que hay un Antu. Entonces puede ver un Antu en persona si quiere ver uno. Por atrás hay otro. Ya, yo creo que yo saqué. Bueno, como otra imagen que yo tenía antes era una imagen de un Yagán. Así que Yagán fue atrás, ¿ya? Eso, es como es difícil hacer esto. Ya, entonces otro proyecto que fue una colaboración con el Estado y Citroën en Arica, fue la construcción de ese automóvil del pueblo, el Citroën Yagán. ¿Algunos de ustedes han visto un Yagán en persona? ¿Algunos? ¿No? Si quieres ver un Yagán en persona, tú puedes ir al Centro Cultural La Moneda, donde hay un Yagán. Entonces, ese proyecto también tiene una historia muy, muy bonito. También yo debo decir que la persona que está en esta foto es mi suegro. Entonces, también es una historia de la familia bien bonito. Ya, y ahora, vuelva, por favor. Yes, así. Y también como había proyectos del Estado que son más del Estado, esos son algunos de los alrededor de 20 proyectos que construyó el área de diseño industrial de INTEC, el Instituto Tecnológico en Chile. Entonces, como yo dije, hay varios proyectos. Acá puede ver como maquinaria para la reforma agraria, puede ver como tocadisco, uno que puede... uno que es modular, otro que es más chico, hay un calculador allá y también hay como platos y vasos para fabricación nacional. Entonces hay una historia bien bonita sobre eso. Ya. Y por supuesto hay Proyecto 5.
Entonces, esa es la sala de operaciones del Proyecto 5, que fue diseñado por la área de diseño industrial de INTEC y fue construido en Santiago en 1972. De hecho, Allende pasó a visitar este espacio en el último día de diciembre de 1972 y existía en 1973. Y bueno, Proyecto 5 salió para responder a un problema, un desafío bien importante de la unidad popular. Y la pregunta era, ¿cómo administrar una economía? Y esa era una pregunta que fue súper importante, porque recuerdo, como yo dije, que una de las cosas más importantes de la plataforma de Allende fue la nacionalización de las industrias más importantes en la economía. Pero la verdad es que ese era un desafío tremendo, fue grandísimo. Uno, porque había más y más industrias en el área de propiedad social todos los días, y también había poca gente que tenía las calificaciones para manejar estas empresas. Entonces había interventores, no todos tenían la capacidad para hacer eso. Bueno, por varias razones, ese fue un problema bien complejo. Ya, la próxima. Entonces, de hecho, tú puedes tocarlo de nuevo. Toca de nuevo. Eso. Y uno más. Entonces, en 1971, Fernando Flores, quien era el gerente técnico de Corfo, bueno, él ha leído como la obra de Stafford Beer. Stafford Beer era una británica, un consultor, y un cibernético, y él quería aplicar las ideas cibernéticas a esta pregunta, cómo manejar una economía, cómo manejar una empresa. Y por Flores, eso fue algunas ideas que él pensó que tal vez puede aplicar, tal vez podemos operacionalizar. Entonces, él escribió a Stafford Beer preguntando a Beer si Beer tiene alguien en su empresa que tal vez puede mandar a esa persona a Chile para trabajar en una iniciativa para aplicar las ideas cibernéticas en la economía chilena. Y esa es parte de la carta que mandó Fernando Flores. Y ya, sigue. ¿Toca? No, entonces, ¿no toca atrás? Ya. Bueno, puede leer esto. Parece que no usé los rayos. Entonces, esa es la respuesta de Stafford Beer, y Stafford Beer dijo, no, yo no voy a mandar a nadie, yo voy. Entonces, podemos imaginar que si tú eres una persona desarrollando esas ideas de cómo manejar una economía, una empresa, y también tú estás involucrado en esas ideas políticas de la democracia, etcétera, y alguien te escribe y ofrecer que tú puedes aplicar tus ideas a un nivel nacional como parte de una revolución democrática como sin precedente, tú no vas a mandar a nadie más, tú vas a ir en persona. Entonces, eso es lo que pasó con Stafford Beer. Entonces, en noviembre de 1971, Stafford Beer llegó en Chile por la primera vez. Ya, sigue. Y esa es una foto de Stafford Beer que yo saqué. Yo entrevisté a Stafford Beer en 2002. Un poco antes de su muerte. Entonces, esa es su casa en Toronto, así que puede tener tal vez una idea de la personalidad que tenía. Ya. Entonces, una de las ideas centrales de Stafford Beer, que él estaba en el proceso de desarrollar cuando él llegó en Chile, y que él terminó y publicó su primer libro sobre la idea durante y un poco después de su momento en Chile, fue la idea de este modelo de sistemas viables. Ese es un modelo súper complicado. Entonces, Beer ha publicado como varios libros sobre esto, entonces yo solo voy a decir algunas cosas sobre esas características para que todo en la sala entienda cómo la cibernética funciona en este caso. No. Sí. Entonces, como por Beer, esas ideas cibernéticas, como es una idea que como los sistemas pueden tener, no sé, comunalidades, si son biológicos, si son mecánicos, si son electrónicos, si son social, como todos esos sistemas que sobreviven, que mantienen su identidad, como tienen cosas en común, son viables, sobreviven. Entonces, por Beer, él quería saber cómo podemos hacer un modelo por eso.
Entonces, una cosa que tú debes saber es que por BEER, este modelo es la versión biológica. Yo creo que en alguna manera es más fácil entender la versión biológica, pero como es un sistema que es recursivo, entonces es decir que el Estado, una empresa, una fábrica, el obrero, que es el ser humano, ¿cachai? Todo va a tener esas mismas relaciones, como es recursivo así. Otra cosa que debes saber es que este es una balanza entre control centralizado y control descentralizado. Y una manera que puede entender eso es por el sistema biológico. Entonces, todos nosotros estamos respirando en la sala, así que no estamos pensando de eso. Yo imagino, ¿no? Como, inhala, exhala. Es como algo que pasa automáticamente. Así que es como tus pulmones y tu cerebro están funcionando en una forma automática, tú no estás controlándolos. Pero si hay una emergencia, si no sé, como que tú estás en una piscina y que tú debes nadar, tu cerebro puede intervenir y controlar la función de tus pulmones. Entonces hay emergencias que necesitan control desde arriba, pero normalmente los pulmones están bien. Entonces ese sistema intentó funcionar así, que las empresas son autónomas, pero a veces el gobierno necesita intervenir. Entonces, como buscar una balanza entre esos. Y la cosa final que yo voy a decir es que esta fue una manera de manejar esos sistemas complejos. Entonces, ¿cómo podemos manejar la complejidad? Una de las maneras que podemos hacerlo es buscar los canales de comunicación que son más importantes y también buscamos la información que es la más importante. No necesitamos toda la información, pero necesitamos identificar qué es lo más relevante y eso podemos usar con comunicaciones, como canales de comunicación, para que el sistema pueda adaptar a su ambiente y sobrevive. Ya. Y esa es la versión como dibujado por la economía chilena. Entonces puede ver como los sectores, los ramas al respecto de la economía chilena. Ya, la próxima. Entonces, el proyecto 5 Project CyberSyn tenía 4 componentes. Había una red de telex que se llama CyberNet, que esa fue una red comunicacional donde la gente puede mandar los datos a las fábricas, de las fábricas en el sector nacionalizado al gobierno. Había software especializado que coleccionó los datos y procesó para predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no es solo como coleccionar los datos, pero usar el software para ver si hay una crisis para que el gobierno pueda reaccionar. Había un simulador económico que puede como jugar con posibilidades distintas y tal vez llega a la política de esa manera. Y también la famosa sala de operaciones. Ya, próxima. Entonces, para saber cómo funcionó el sistema, esa es una manera, un breve resumen. Entonces, en una empresa nacionalizada, una fábrica, había como 10 datos que son lo más importante. Esos datos fueron mandados por la red de telex a Corfo. De Corfo fue mandado a ECOM, que fue la empresa estatal de computación, donde los computadores leían esos datos por tarjetas perforadas y usando el software para ver qué va a pasar en el futuro, si hay una crisis, si todo está bien, si algo va a subir, va a bajar, etcétera, etcétera. Y si había una crisis, eventualmente esa crisis va a subir por los niveles del gobierno, así que tal vez puede mandarlo a la fábrica puede resolver todo, pero si la fábrica o la empresa no puede, tal vez esta señal de alarma va a subir y subir y subir. Eventualmente puede llegar a la sala de operaciones donde gente puede estar sentada, revisar los datos, las relaciones en la economía y hacer decisiones. La fábrica siempre tenía como la capacidad de responder primero para mantener su autonomía, pero si no puede resolver el problema, entonces el gobierno puede intervenir desde arriba. Ese es un documento de archivo que yo creo que es increíble. Entonces, ese sistema fue un prototipo, es decir, que nunca llegó a ser finalizado, nunca llegó a funcionar en la manera que BEER y el equipo quería, pero había partes de este sistema que de verdad funcionó. Entonces, esta muestra, bueno, tú puedes ver en el axis X, tú ves ese 20, 21, 22, 23, 20. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es eso?
¿De qué? Sí, los días de mes, sí. Entonces puede ver que hasta el 31 de agosto, bueno, como el 1 al final, sí que hasta el 1 de septiembre, y eso fue publicado en el 3 de septiembre, entonces solo con 2 días de retraso, había datos de la economía que, bueno, fue publicado. Entonces el gobierno tenía como esta vista desde arriba de lo que está pasando, solo con 2 días de retraso. Y yo encuentro que eso es súper interesante y nuevo, porque antes demoró meses para tener ese tipo de datos. La otra cosa, tal vez yo imagino que ustedes ya han notado la fecha, así que eso fue el 3 de septiembre, entonces solo un poco días antes del golpe militar. Ya. Ok. Entonces, esa es la sala de operaciones. Si quiere ver la sala de operaciones en vivo, tú puedes ir al Centro Cultural La Moneda. Tenemos una reconstrucción full de la sala de operaciones. Y bueno, si tenemos la conversación después, si usted quiere saber algo más de esta reconstrucción, yo estoy feliz a compartir más información sobre este proceso. Pero bueno, esa es la sala de operaciones del Proyecto 5, entonces la idea era que las personas pueden sentarse en las sillas, pueden moverse en esas sillas giratorias, tener conversaciones, hacer decisiones, discusiones, mirar como señales de alarma o de los datos y usar eso para mejorar sus decisiones. Y bueno, hay muchas cosas que yo puedo decir sobre esta sala de operaciones, pero yo sé que esa es una presentación para el Ministerio de la Ciencia. Entonces yo quiero decir algo sobre, bueno, yo soy profe allá en los Estados Unidos y bueno, yo enseño a mis estudiantes la historia de Project Cybersyn y yo creo que es una historia que es súper, bueno, es súper útil para enseñar algunas ideas ideas y cosas que son importantes. Entonces, quiero compartir algunos de ustedes de cómo yo leo eso como un ejemplo que es relevante para pensar sobre tecnología de hoy y después podemos tener esta conversación. Entonces, la primera cosa que yo creo que esta es importante es porque es una provocación pensar en cómo los valores son diseñados en relación a la tecnología. Entonces, para dar un ejemplo básico, puede ver que hay 7 sillas en un círculo en el diseño de este espacio. ¿Por qué 7? ¿Para qué? Eso. Entonces, como tú vas a votar, como no quieres un nombre impar, tú quieres que haya una decisión, ¿ya? Entonces, un número impar. Todos están en un círculo, para que nadie es arriba de otra persona, ¿ya? No hay una mesa, porque Stafford Beer creía si había una mesa, la gente va a entrar con papeles, y si entra con papeles, va a pasar la reunión entera revisando los papeles, y nadie va a hablar al resto. Entonces, ¿cómo puede diseñar un espacio donde la gente puede conversar? Bueno, así, en las sillas giratorias, sin mesa, sin papeles, etcétera. Y bueno, quiero que tú como mantienes esa imagen en la cabeza y puedes ir a la próxima. Ya, sigue. Bueno, eso, la reconstrucción de la Palacio de la Moneda. Ya, el próximo, esto. Entonces, esa es una imagen comparativa. Ese es un diseño por una sala de operaciones of the National Security Agency en los Estados Unidos. Así que de la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Entonces, es diferente. Y como puede ver al tiro, ambos son espacios de control. Ambos son espacios para controlar los datos. Pero podemos ver en una forma bien clara que los valores que son detrás de uno y detrás del otro son distintos y que el diseño es una reflexión de eso. ¿Ya? Ok, la próxima. Eso. Yo creo que el Proyecto 5 también es un ejemplo relevante para pensar en los valores en el diseño como la parte buena y también la parte peligrosa. Entonces,
Esos botones que tú puedes tocar ahora, como ese es el interfaz al sistema, esa fue una decisión para hacer el sistema, bueno, que más gente puede usarlo. Entonces no necesito usar un teclado. Tú puedes llegar, tú ver como este menú allá en la pantalla con esas formas geométricas y tú puedes seguir con los botones y puedes navegar y cambiar lo que está en la pantalla. Fácil. Además, Stafford Beer dijo que esos botones son buenos porque tú puedes empujarlos. Entonces, si tú piensas en la Guerra Fría, es como la gente siempre está tocando botones. Y cuando está empujando botones, como cosa grande pasa. Entonces, puede imaginar también hay esos botones, la gente puede empujar esos botones y va a manejar la economía. Entonces, hay una experiencia de la Guerra Fría también. Pero Stafford Beer también dijo que esos botones, él quería que la gente puede empujar con emoción, con energía, golpear contra esos botones, y que esa es una manera que la persona puede empatizar su punto. Y bueno, como esta es una manera de comunicarse, bueno, es bien particular. Podemos decir que tal vez es un poco agresivo, tal vez puede ser un poco enojado, ¿cachai? Pero no todos comunican así, o le gusta comunicarse así. De hecho, como en los documentos que yo he revisado, como hay esta línea, que este diseño fue diseñado para eliminar la girl, eliminar la niña, que fue entre el usuario y la máquina. En este caso, la niña es la secretaria, que normalmente iba a estar, ¿cachai?, con el teclado haciendo todas las notas. Pero yo creo que es más que como eliminar la secretaria. Yo creo que esos momentos chiquititos muestran a nosotros cómo imaginar los usuarios de un sistema. Y yo creo que eso es súper, súper poderoso, porque eso muestra que en ideas utópicas, políticas, donde queremos cambiar mucho, transformar la sociedad, hay algunos sesgos que viajan con nosotros igual, ¿cachai? Y podemos ver que en el caso de la Unidad Popular había un sesgo de género y un sesgo de quién va a tener poder. Aunque todo va a estar transformado, ese tipo de sesgo existe todavía. Entonces yo creo que este también es un buen ejemplo de cómo los sesgos limitan nuestra imaginación y limitan cómo imaginamos los sistemas que podemos construir. Ya. A ver, próximo. Sí. Este es como la mapa de la sala de operaciones. Así que puede ver cómo hay esas salas, hay la cocina. Tú puedes ver como hay esas pantallas de data feed, pero lo que tal vez tú puedes notar es que atrás del muro hay esas máquinas, esas 3 máquinas. Y esas 3 máquinas son máquinas de diapositivas. Entonces, esa fue la manera que esas imágenes fue mostrada en la sala de operaciones. No son televisores, no son como pantallas de un computador. Es como un panel como acrílico básico y detrás había una máquina diapositiva que puede proyeccionar esas imágenes por atrás de la sala. Y bueno, yo creo que este es súper importante. Y de hecho, esas imágenes que aparecían en la sala eran dibujadas por mano por algunos de los mejores diseñadores gráficos en el país. Entonces, si tú ves como las versiones originales de estas imágenes, se nota que son cortadas de papel, son pintadas, como todo de mano. Entonces, yo creo que esta muestra que, bueno, los espacios que creemos que son automáticos, nunca son automáticos. Es como las máquinas y los seres humanos siempre existen en un circuito, y cuando tenemos innovaciones, cambia dónde está el ser humano, pero el ser humano nunca desaparece, el ser humano siempre está allá. De hecho, cuando estuvimos construyendo la electrónica por esta sala, descubrimos que como en los diagramas de circuito, hay planes por la persona número 8. Así que hay 7 salas, 7 sillas, la gente está allá, pero había otra persona detrás del muro. Y de hecho esa persona también tiene botones, tiene control, algo así. Entonces yo creo que es un buen ejemplo que creemos que los sistemas son automáticos, creemos que AI o lo que va a venir, ¿cachai?, va a ser automático,
pero el ser humano siempre está. El ser humano siempre está en este circuito. Entonces debemos pensar dónde queremos el ser humano. O si vamos a cambiar esa relación con las tecnologías, dónde queremos poner el ser humano en este circuito. Ya. Y al final, yo voy a decir como una cosa al final, y después podemos tener esta conversación. Pero yo creo que, yo creo que esta historia también muestra lo que puede hacer el Estado en términos del apoyo de la ciencia. Entonces yo creo que muchas veces hoy en día pensamos en la ciencia, en la investigación, en la innovación y pensamos en el sector privado. Pero como una cosa que vemos es que el Estado en ese momento ha apoyado como la investigación, como la innovación, el desarrollo y como tiene la capacidad de apoyar cosas que son de alto riesgo, ¿cachai? Que tal vez son un poco diferentes. Y también puede tener, tal vez, otra definición de éxito. Entonces podemos pensar como si Proyecto 5 fue un éxito o no. Y yo creo que podemos decir, bueno, nunca resultó, fue un prototipo, no fue aplicado, entonces en ese sentido no fue un éxito. Pero yo creo que si pensamos en términos de las personas que participaron en eso, y como muchas personas recibieron como buena experiencia, ellos estaban entrenando en eso y han tenido trayectorias que son bien exitosas. Entonces, tal vez el proyecto en sí mismo no es la definición de éxito, tal vez las personas son la definición de éxito. Entonces, solo quería decir eso, que tal vez hay maneras distintas que podemos pensar en lo que significa éxito en el campo de la ciencia y tecnología. Y además yo creo que, bueno, estamos en los 50 años y pensando de memoria y como lo significa de este momento, y como tal vez éxito tiene otra línea de tiempo. Tal vez es una línea de tiempo corto, pero tal vez es una línea de tiempo largo. Y si hay inspiración en este proyecto para proyectos en el futuro, eso también es un tipo de éxito. Entonces voy a dejarlo así y bueno, espero la conversación. Gracias. Voy a hacer unas preguntas también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eden, por tu presentación, también por las reflexiones que nos acabas de presentar. Me imagino que todas y todos deben tener muchas preguntas. Yo también tengo muchas anotaciones, aparte de las que traía, algunas preguntas que traía preparadas, pero quería hacer como un pequeño comentario, sobre todo sobre lo último que lo último que mencionaste, que tiene que ver con la idea de éxito, ¿no? Porque mucho se discute respecto al éxito o no de este proyecto en términos como de la tecnología, que en el fondo todo lo que se quería hacer en el proyecto 5 o CyberSyn, no existía en ese momento la tecnología realmente para poder llevarla a cabo, o que en Chile no existía esa tecnología. Entonces, que por lo tanto, algunos dicen, en realidad, esto de que era un Internet socialista o de que era un proyecto cibernético muy complejo, que de hecho, bueno, tiene toda su complejidad, pero que efectivamente no se podría haber llevado a cabo, la verdad, con los materiales que teníamos en ese momento. Pero, y ahí es donde a mí me interesa también poner en valor como la relación interdisciplinaria y un poco que es parte del campo de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Porque entonces aquí entra la historia, que nos muestra que más allá de que si esto hubiese resultado o no en términos tecnológicos, ¿ya? Lo interesante, y que es lo que haces tú en tu investigación, es que se rescata una visión. Es decir, en ese momento, y también pensando a partir de los 50 años, en ese momento y en este proyecto en específico, 5, uno puede
captar una visión de Estado, pero también una creencia que estaba muy como en el corazón de la sociedad de ese momento, ¿no? De que nosotros podíamos sobrepasar la dependencia, eran otros tiempos geopolíticos, la dependencia se ha transformado, por supuesto, desde ese momento a nuestros días, pero en ese momento era que podíamos dejar atrás la dependencia, de que nosotros como país, con una guía desde el Estado, y poniendo en valor la ciencia y la tecnología y los conocimientos que teníamos en nuestro país y en la región, podíamos generar un proyecto como este, donde estaban detrás, ¿cierto?, las ideas de dejar atrás la dependencia, de poner en valor nuestras capacidades. Entonces, lo que tú planteas es interesante porque hoy día lo podemos mirar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humanista, ¿cierto?, haciendo todas estas reflexiones, y desde ahí sacar lecciones también para el futuro. Dentro de todas las conversaciones que hemos tenido en estos días, en torno a los 50 años, y trayéndolo a nuestro ministerio, que hoy día tiene una misión de poner en valor la ciencia y la tecnología, los conocimientos, la interdisciplina, la transdisciplina frente a problemas complejos. ¿Qué cosas ves tú que podemos encontrar en este proyecto y que podemos traer hoy día a nuestro presente y también a lo que queremos avanzar hacia el futuro? Ya. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Mira, yo puedo empezar pensando como de esta idea que, bueno, como que no fue un éxito tal vez, porque no existía la tecnología, o también como, bueno, hay una frase que al respecto de este proyecto escuchamos que es el Internet socialista. Y yo creo que, bueno, si vamos a hablar de este proyecto, es importante hablar de este proyecto en una forma honesta, ¿ya? Entonces yo creo que también si decimos que fue como Internet socialista, no sé, es como, no era un Internet, ¿cachai? No era así. Y para mí como historiadora, yo entiendo como el entusiasmo de decir que era un Internet, algo así, pero yo creo que debemos tratar la historia en una forma como más rigurosa, ¿ya? Sin embargo, yo digo que aunque no era un Internet, el Internet fue desarrollado allá en los Estados Unidos alrededor del mismo tiempo. Esa es otra historia de informática, es otra historia de las redes, es otra historia de la arquitectura computacional, podemos decir. Y eso también es importante. Y es importante que entendamos eso en sus propios términos para apreciarlo bien, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Y yo creo que también es como si entendemos bien y entendemos cómo ese sistema está vinculado con la historia de la unidad popular, y como veamos que no es que necesitamos otro Internet, veamos que hay una diversidad en la historia de tecnología que es increíble. Hay una diversidad que es global, que está en muchos contextos políticos. Entonces, parte del valor de este sistema, yo creo, es que muestra que hay otras posibilidades. Y yo creo que si uno está en Chile, si está en Argentina, si está en México, si está en los Estados Unidos, yo creo que estamos en un momento donde necesitamos saber y pensar en otras posibilidades, en otras maneras de construir, en otras maneras de ser. Entonces yo creo que este proyecto puede ser una inspiración de otro camino, ¿ya? No es que necesitamos construir Cybersyn de nuevo, y no es que necesitamos decir que Cybersyn era algo que no era. Era así, y ese es distinto, y por eso es importante. Eso es lo que yo digo. Y parte de eso es distinto porque había una visión. Entonces, bueno, es como en STS decimos que como la tecnología y político, y yo creo que antes la gente dijo, no, la tecnología es neutro, no había valores políticos en la tecnología, que es un espacio, la ciencia tampoco.
Y bueno, yo creo que esta idea como menos popular ahora, yo creo que todos sabemos que sí hay política en la tecnología. Pero una de las cosas que es como bien útil de este ejemplo es que muestra en una forma bien clara que la tecnología es política. Y yo creo que parte de la historia de América Latina en el campo de ciencia, de tecnología, la historia de CTS, como este área de investigación, ciencia, tecnología y sociedad, es que en América Latina siempre ha sido político, siempre ha sido político. En los Estados Unidos, como nosotros necesitamos luchar y decir, no, no es neutro, es político, pero eso no es un debate acá, es como, siempre ha sido político. Y como ha desarrollado de una forma intelectual, como es como vamos a orientar ciencia, vamos a orientar la tecnología, o vamos a pensar cómo podemos usarlo para cambiar social en una forma profunda. Entonces yo creo que eso también es importante, esa es una vista súper importante y también tal vez es una vista que es súper útil de hoy en día. Otra cosa que yo creo que es muy interesante de la historia de este proyecto por hoy en día es que es muy interdisciplinaria. Entonces, sí había gente, había diseñadores, había ingenieros, había gente técnico, ¿ya? Pero como el diseño también es como, no es solo técnico. ¿Okay? Tú estás pensando cómo la gente está usando, está interactuando, los tipos de relaciones. Stafford Beer también está interesado en los canales de comunicación, así que está pensando en términos de organizaciones. Cuando tú miras ese proyecto, también hay una canción de Ángel Parra, o pensando en como Morales, porque en ese momento es el momento de las brigadas, ¿ya? Entonces Morales también para comunicar la ciencia y tecnología. Entonces había una vista, podemos decir tal vez más holística, de lo que significa ciencia y tecnología y el tipo de conocimiento que puede estar involucrado en esto. Y yo puedo decir también en la reconstrucción, una de las cosas que es súper bonito es que tenemos muchos tipos de conocimiento también involucrado en la reconstrucción. Así que arquitectos, diseñadores, historiadores, luego muchas personas, muchos tipos de conocimiento. Entonces eso, creo que esa es parte de la vista también que es importante. Muy bien. Me gustaría abrir la palabra a ustedes, a los comentarios o preguntas que puedan tener para Eden después de esta interesante, robusta presentación sobre el proyecto CyberCity. La idea es que se presenten, ¿cierto? Y hagan la pregunta también para que podamos identificarlos por su nombre y saber. Entonces, por ahí tenemos la primera persona y si me levantan la manito, vamos haciendo la lista de espera. Por acá, ya. Un segundito. Si me ayudan con el micrófono, muchas gracias. Hola, hola. Mi nombre es Sebastián Arauz. Trabajo como programador y estudié 3 años sociología, así que me gusta mucho un poco esta temática bien interdisciplinaria de la tecnología y cómo la tecnología un poco ha estado al servicio de la sociedad y, en este caso, del gobierno de la Unidad Popular. Quisiera hacer así una consulta ahí bien exacta, porque una de las dudas que encuentro que hay muy poco sobre el tema es la relación que tuvo el gobierno de la Unidad Popular con las empresas de tecnologías, que la mayoría que estaban instaladas acá en Chile eran extranjeras de Estados Unidos. ¿Cómo el bloqueo imperó un poco en eso? Yo tengo entendido que una de las compras que se hizo fue como una IBM 360 en la época de Eduardo Frei, que es la que se ocupó para hacer todo lo que fue el proyecto, que ahora es, ¿cómo se llama? Todo el proyecto del GAM, que ahora es el GAM. Y ahí se ocupó esa tecnología que se había comprado a IBM. ¿Cómo afectó un poco el bloqueo de Estados Unidos, la conspiración un poco de Estados Unidos contra Chile y el bloqueo en la adquisición tecnológica, como para proyectos como este u otros, en insumos y ese tipo de cosas? Ya, entonces la pregunta es sobre el bloqueo de los Estados Unidos contra esta... Sí, ¿cómo impactó un poco la compra de tecnología, ya sea servidores, o hubo algún impacto?
Ya, entonces sí había como ese bloqueo invisible de los Estados Unidos, como afectó como la compra de los computadores o sí, Desarrollo. sí, y el desarrollo del proyecto, ya. Entonces, bueno, en 1970 había alrededor de 50 computadores en Chile. Y entonces había muy pocos computadores en Chile cuando empezó la Unidad Popular. Muchos de esos computadores no fue lo más moderno, ¿ya? Y la entidad que tenía los computadores más modernos en ese momento era el Estado. Y el Estado, por el asunto de la empresa computacional del Estado, ECOM en este momento, ¿ya? Tenía varios computadores mainframe, la mayoría son de IBM, algunos son de Burroughs, pero está. Entonces, si tú revisas como esos diarios de un poco antes, tú puedes ver Eduardo Frei con un computador, y con otro computador Eduardo Frei. Así que hay ese momento de importación de computadores en este momento, ¿ya? Uno de esos computadores fue usado por Proyecto 5, un IBM 360, que fue lo más moderno de ese momento, y después el equipo tenía un Burroughs, que fue usado también por ese sistema. Bueno, por atrás, la Unidad Popular estaba buscando cómo formar lazos con Francia, con sus computadores, por la razón que tú estás diciendo, que había ese bloqueo invisible, y ese fue... Bueno, como IBM está mandando sus empleados por toda parte de América Latina, está bajando sus operaciones, etc. Entonces, sí, afectó como en términos de cómo puede conseguir máquinas, afectó en términos de cuántas personas estaban en Chile trabajando por empresas como IBM. Esa es parte de la respuesta. Por otra parte, que sí había uno de los computadores más modernos en Chile dedicado a esto, y en ECOM había harto talento también. Entonces, como la gente en ICOM estaba trabajando en este proyecto. Entonces, podemos ver el efecto del bloqueo en forma distinta. Entonces, por ejemplo, fue súper difícil por las diseñadoras gráficas tener papel por esas imágenes que fue negro. Porque para tener como papel de verdad era negro, eso fue importado. Así que fue muy caro y difícil conseguir. Era difícil, por ejemplo, producir esas imágenes porque necesita film. Y eso fue difícil conseguir, o como componentes para construir la sala de operaciones. Entonces afectó este proyecto, bueno, y el contenido en la economía, así que eso fue como lo más heavy. Pero en términos de los computadores sí había un efecto en términos generales, pero el proyecto siguió igual. Sí. Eden, acá en la tercera fila también hay otra pregunta, y si me levantan la mano, ¿quién más? Ya, por acá, no por acá. Ya, vamos, 1, 2, 3. 4. Hola Eden, Ya. yo soy Carolina Ibarra, soy artista y soy profesora en Ingeniería Industrial en la Chile, Ya. de innovación. Entonces mi pregunta o comentario, si es que te quieres referir a eso más como comentario, es sobre esta noción de la descentralización y el posible miedo que el empresariado chileno tiene siempre a esta idea de la estatización de las empresas y de la interdisciplina como una posibilidad de construcción de conocimientos que generen las condiciones para la innovación. Es decir, ¿cómo nos situamos hoy en día frente a la innovación con la interdisciplina en un contexto donde cuesta mucho instalar la idea práctica de la interdisciplina para hacer transferencia tecnológica? Es decir, acá en Chile, por ejemplo, no tenemos laboratorios donde participen artistas involucrados directamente con científicos, por ejemplo, como pasa en otros lados del mundo. Ahí aprovecho de tirarle el palo a la subsecretaria. ¿Cómo podemos empezar a construir estos espacios donde realmente la creación pueda estar involucrada con la transferencia en un contexto en que además el mundo empresarial resiente mucho esta idea de la descentralización y por la cual siempre ha mirado como de manera muy sospechosa todo lo que tenga que ver con la falta de jerarquías, porque justamente va en contra de la idea del poder
que todavía se mantiene un poco en los liderazgos de los tomadores de decisiones. Ya. Entonces, un poco por ahí va la pregunta, ¿cómo hacemos para mirar en este espacio con estas disputas sobre el poder que no son tan evidentes, pero que se manifiestan en el fondo, como tú bien dijiste, en cómo se construyen también los espacios? Ya. Entonces la pregunta es sobre la construcción de espacios más descentralizados, cuando hay como gente que, no sé, que no siente cómodo con espacios que no son jerárquicos. Exacto. Esa es la pregunta. Sí. Ya. Bueno, yo no puedo resolver eso. Sí, ya. Mira, y como yo puedo decir, en el contexto de este sistema, ¿ya? Entonces no fue puro descentralización, ¿ya? Entonces fue cómo podemos diseñar un proceso que, como las partes del sistema, puede seguir funcionando en una forma autónoma, pero cuando hay una crisis, que puede recibir ayuda cuando necesita ayuda, ¿ya? Entonces no es como, hay una imagen que pucha, no tengo, pero como es de desarrollo del ARPANET, que fue como antes del Internet, y muestra como sistemas descentralizados, sistemas centralizados y sistemas distribuidos. Y yo creo que muchas veces cuando yo hablo de esta relación de centralizar y descentralizar, la gente piensa en distribuidos sistemas, ¿ya? Así que todo está conectado en una forma como bien débil así. Pero si tú miras como la topografía de un sistema descentralizado, es que tiene nodos centralizados, ¿ya? Así que yo creo que debemos pensar dónde queremos esos nodos y también no podemos ser tan románticos sobre la idea de descentralización. Yo creo que ese diagrama también muestra eso. Porque hay formas de centralizar esos sistemas descentralizados, ¿ya? Entonces, al respecto al proyecto 5, es como, sí, los sistemas tienen su autonomía, pero también el Estado está creciendo al mismo tiempo, ¿cachai? Entonces, sí, hay una expansión de la centralización mientras estamos hablando de descentralización. Entonces, por eso yo creo que es importante mirar a ese tipo de sistema cuando gente habla de descentralizar y dice, ok, la gente está diciendo esas palabras, está usando esas palabras, pero ¿qué hace ese sistema de verdad? ¿Qué hace? ¿Dónde está el poder en ese sistema? ¿Ya? Eso. Por acá tenemos la otra pregunta, vamos a concentrarnos en este sector también. Te pido que si puedes prender el micrófono y se va a prender las luces. O hagamos el cambio. Sí, creo. Ya. Hola, mi nombre es Catalina Edo. Estoy haciendo mi proceso de tesis sobre el proyecto 5 en la incorporación al Estado. Soy estudiante de Administración Pública y por lo mismo, y en el contexto también de los 50 años, quería hacer la consulta de que se mencionó en reiteradas ocasiones sobre la importancia de un cambio en la forma de administrar el Estado, por lo tanto un cambio en el modelo de pensar el Estado. Y mi consulta era en relación al presente, a soñar sobre si esa transformación al Estado, esa descentralización y esa forma distinta de mirar el Estado y su comunicación y su administración es únicamente posible con este cambio en el sistema de administrar el Estado, porque sería difícil hacer algo parecido hoy en día, considerando la situación en la que estamos. Entonces la pregunta es si es posible cambiar el Estado usando como este modelo. Claro, si es posible descentralizar el Estado sin cambiar el sistema político, digamos. Ya. Uf. Mira, es como, yo he sido parte de varias conversaciones vinculadas a los 50 años con los participantes en Proyecto 5. Y parte de esas conversaciones ha sido sobre la diferencia en términos de la época hace 50 años y en términos de cómo las posibilidades que ellos veían, como el compromiso que ellos tenían
y como la capacidad de actuar con esa energía que tal vez hoy en día es más complejo, como tal vez ha cambiado. Bueno, para decir un ejemplo tal vez un poco fuerte, como podemos pensar en esta silla donde la gente está sentado y esa idea que va a tener una conversación. Pero parece que muchas veces no queremos tener conversaciones. Y ese es un problema grave, ¿ya? Entonces, no es una cosa de sacar una mesa. La ausencia de una mesa no va a resolver ese problema que es más profundo. Yo creo que la idea de reconstruir proyectos Cybersyn no es la respuesta. Es como yo he escuchado eso, que gente quiere reconstruir de manera distinta. Y bueno, tenemos tecnología diferente, somos gente diferente, los problemas son diferentes, ¿ya? Yo creo que no vale construir un sistema fiel de hace 50 años, ¿ya? Hay más posibilidades. Pero yo creo que tal vez hay cosas que podemos extraer de esa experiencia, ¿ya? Sobre cómo podemos pensar de construir organizaciones que recibir mensajes en una forma distinta y poder responder en forma distinta. Por ejemplo, una de las cosas que Stafford Beer dijo es que él no quería usar los computadores en la misma manera que antes, porque tú vas a poner una calculadora y va a calcular más rápido, pero no va a cambiar la institución, no va a cambiar esas relaciones, ¿ya? Entonces, tal vez como pensar en alguna cosa así, puede ser como, no sé, puede ser una provocación, puede ser algo que podemos pensar en forma más profunda. Es como tu pregunta es una cosa que podemos discutir por mucho tiempo. Pero solo quiero reconocer que sí estamos en un contexto distinto, que el cambio en el contexto no solo es un cambio tecnológico, sino también un cambio político. Y esos desafíos son reales. Muchas gracias, Eden. ¿Y quién seguía tú, cierto? Y después Cristian, y después acá abajo. ¿Aló? Ahí sí. Hola, soy Sebastián, soy historiador y muchas gracias por su libro, de hecho lo tengo acá. Y mire, realmente como la UP en el fondo trató de usar la tecnología para construir el socialismo en el siglo XX, y bueno, y todavía había las teorías más o menos de los que estaban en contra de las propuestas socialistas sostenían más o menos dos veces que la planificación, una economía planificada en toda su forma era imposible y al mismo tiempo eso hermanaba necesariamente el totalitarismo. Y aquí por alguna razón se nos ocurrió la idea de que podíamos construir el socialismo de forma democrática y aparece esto, Cybersyn. Usted, en base a el momento de la época, ¿cómo cree que la existencia de Cybersyn, el intento, más allá de que no se pudo aplicar, más allá de momentos muy concretos como en el paro de octubre, o muy brevemente antes del golpe de Estado, ¿cómo usted cree que la experiencia de Cybersyn podía responder a esa idea de que cualquier intento de superación del capitalismo o era inviable o necesariamente podía caer en el totalitarismo, como, no sé, asolaba al este de Europa durante un momento? Eso. Ya. Mira, esa es una pregunta difícil por una historiadora, como yo imagino que tú sabes, porque y como nosotros estudiamos lo que pasó y tenemos una buena idea de lo que pasó y por qué eso pasó. Pero de pensar sobre lo que podía hacer, es como en otro, si algo ha cambiado o cosas, es como esas cosas especulativas son más difíciles. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, Proyecto 5 como ha tenido como más oportunidad, como si puede ayudar con eso. Es como parte de mí, es como difícil porque yo sé que como la persona que fue involucrado en ese sistema, ellos también tenían un conflicto interno sobre eso. Entonces, como de punto preciso que tú dijiste. Entonces, por ejemplo, Stafford Beer escribió que en un momento que él no entendía como Chile, como un sistema, que fue un sistema diferente por su proyecto político, cómo puede sobrevivir cuando el sistema más grande es diferente. ¿Ya? Así que él pensó en términos cibernéticos,
pero es como para él, si el sistema más grande funciona así, ese sistema está intentando sobrevivir, es como, cibernéticamente, es como, ese no es, la proyección no es viable, sí, al final. ¿Ya? Pero yo creo que es importante que él siguió intentando y luchando, y estaba hasta el final pensando en términos cibernéticos, tal vez puede, como Chile tal vez puede seguir en ese camino y sobrevivir. Pero sí, es una pregunta compleja. Muchas gracias, Eden. Vamos ahora por acá y nos quedan 2 preguntas en Prenda todavía. Tenemos que ir cerrando, entonces dejemos la última por acá y después podemos seguir conversando afuera porque tenemos que limpiar el lugar. Ya, gracias, Eva. Corta, Cristian acá, de formación científico, ahora funcionario de Estado. La capacidad de crear un sistema, de pensar un sistema que controle los distintos sistemas de producción en un Estado, creo que se ha reflejado muchas veces en la historia, tanto para mal, como lo podemos ver en nuestra dictadura que tuvimos, como en algo quizá para democratizar el conocimiento como podría haber sido Cybersyn. Actualmente los estudios de CTS o CTS han visualizado mecanismos, sistemas que actualmente intenten hacer eso, buscar este control desde el Estado de los medios de producción, tanto para distintos motivos. Eso. Ya, entonces la pregunta es dentro de CTS, o Ciencia, Tecnología y Sí, Sociedad. de los estudios de CTS, claro. Ya, si hay estudios de cómo puedo controlar una economía o producción así como Claro, modelo. se han levantado sistemas, mecanismos, hipótesis, Ya. o se han hecho estudios de los actuales sistemas que existen en el mundo, como Internet. Mire, como mi vista es un poco limitada, porque yo soy historiadora, entonces yo estoy mirando lo que gente ha hecho en el pasado, y como no lo que la gente está haciendo hoy en día, o estudiando como los antropólogos, como entrando a un grupo para estudiar qué está pensando, modelando, como cosas así. Entonces, yo digo desde historia, estudiamos lo que gente ha hecho en el pasado para enfrentar problemas así, ¿ya? Y que, bueno, sabemos en los años 50, 60, durante la Guerra Fría, este tipo de ideas de control, de controlar, bueno, como command, control, containment, ¿ya? De la Guerra Fría. Esas ideas tenían una popularidad y la gente está convencida que fue posible controlar la complejidad. Bueno, yo creo que hoy en día tal vez somos más humildes, ojalá, tal vez somos más humildes, bueno, con cosas como el cambio de clima, que como en parte es peor por nuestros intentos de controlar como el medio ambiente. Entonces yo creo que dentro de CTS y tal vez en otras partes la gente está pensando no en control, pero tal vez más en complejidad. Y eso, que el modelo tal vez ha cambiado. Eso es lo que yo digo. Muchas gracias, Eben. Y ahora vamos para acá abajo, que eras tú, ¿cierto? Ceci. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por el libro y por tu investigación. Lo mío son 2 comentarios. El primer comentario es en relación al concepto de éxito, que es un comentario en el fondo para la discusión, la verdad. Me llama mucho la atención situarnos en el presente respecto al concepto de éxito, porque el concepto de éxito actual está asociado a un etos neoliberal, ¿no? Y en ese etos neoliberal asociado al individuo, y al individuo en tanto lo privado. Por lo tanto, esta fragmentación de individuos que cada uno buscando por lo suyo, que se transforma en un sistema de competencia, etcétera, etcétera, dista mucho de tener una visión de un etos y de una concepción de éxito asociada a lo social, ¿no? Bueno, entonces desde allí siento que este Homo económicos hay que de alguna manera debatirlo, apuntar a construir una nueva noción de éxito, de una construcción de éxito de lo común, que de alguna manera permita también los fracasos en la ciencia, entendiendo también que estos fracasos en la ciencia, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo,
desde el cual también los fondos son públicos y por lo tanto esas platas pertenecen a todas y todos los chilenos, cómo hacer entender también a chilenos y chilenas, ¿no?, que son quienes pagan estos impuestos, que ese éxito tiene estas temporalidades, para que se comprenda que ese éxito no es inmediato, que no es empresarial, sino que es un éxito que apunta al camino de la sociedad, es decir, al devenir social. Necesitamos varias cosas, entre ellas, por ejemplo, una transformación urgente en educación cívica, en la sociedad civil también, y en esa educación cívica apuntando tanto a los colegios como a las universidades, por ejemplo, de nuevas nociones de ese etos, ¿no?, de ese etos de lo común, para poder hacer ciencia y tecnología. ¿Ya? Desde allí, entonces, me surge un segundo comentario que tiene que ver con el cómo se produce la tecnología. Y bueno, estábamos viendo que este proyecto, ¿cierto?, tiene una forma más holística que apunta a distintos elementos que hoy día están fragmentados también a propósito de estos etos neoliberales que vienen del homo economicus y el empresario de sí mismo. Entonces, ¿cómo pensar una tecnología más holística no solo en diseño e infraestructura, sino que también cómo se produce esta tecnología? Y desde este punto de vista, pensar que la tecnología hoy en día es una problemática y una paradoja en tanto que por un lado su producción ha llevado a una catástrofe planetaria. Estamos así, la forma de producir tecnología hoy día nos tiene al borde del colapso civilizatorio, por así decirlo. Estamos a unos años de que ya no haya vuelta atrás, ¿ya?, respecto de la propia reproducción del planeta y sus especies. Entonces, ¿cómo vamos integrando, considerando este escenario, ¿ya?, y desde una mirada holística, considerando la tierra y sus recursos, las especies también, pero a su vez también considerar las formas del trabajo, ¿no?, y desde allí también los cuerpos feminizados que han sido precarizados en procesos productivos? Entonces, mirar la tecnología también y sus procesos productivos en función también de esa producción. Bueno, ese era un poco el comentario. Ya. Sí, es como, yo creo que es una observación. Había mucho en esta pregunta. Sí, y yo creo que es mucho importante. Y bueno, es como yo creo que esa historia no da respuestas. Y yo no puedo dar respuestas como definitivas, pero tal vez yo pueda hacer algunas conexiones. ¿Ya? Entonces, yo creo que uno de los debates central en este sistema, es como yo veo también que yo leo las tecnologías como un texto sobre el pasado. Yo creo que yo puedo ver como relaciones humanas, decisiones humanas como en un objeto. Eso es lo que historiadores de la tecnología hacen. ¿Ya? Y uno de los debates grandes de eso es como, ¿qué es lo más importante? ¿Es más importante que este sistema vaya a ayudar al gobierno, es decir, que su función, o es más importante el proceso de cómo fue construido? Entonces, ¿es el resultado o es el proceso? ¿Ya? Y había gente que dijo, ya no importa si es tecnócrata, no importa cómo es, pero que al fin de día es una herramienta que el gobierno puede usar, y si el gobierno usa y el gobierno sobrevive, está bien. Y el otro dijo, bueno, si no hay participación de los obreros, ¿ya?, si no fue democrática, ¿ya?, entonces ese sistema entonces no representa nuestros valores. Y yo creo que parte de lo que tú estás diciendo es que estas dos partes existen y no son la misma cosa. ¿Ya? Es que tal vez necesitamos atención a los resultados del producto, pero también necesitamos dar atención al proceso, y si tenemos eso sin eso, tal vez no es lo que queremos al final. ¿Ya? Tal vez es problemático también. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, es importante pensar así, y que tal vez esta historia, las tensiones que tu intuición está mostrando, es como en una forma más visible, que el proceso importa, al final el proceso político, ¿ya? Y necesita atención a eso también. ¿Ya? Ahora vamos con las últimas, les pido que sean al callo. ¿Ya? Vamos por acá y vamos por allá. Hola, mi nombre es Rodrigo. Dos cosas. Es que antes del artefacto, antes de esa cosa como que es como bien bonita, lo que tú comentabas de lo complejo que vemos los sistemas viables es lo central, porque hay una confusión entre control, centralización, descentralización, ¿verdad? Entonces, como que esto de que el control te permite ser libre, ¿verdad?
sobre todo ahora que estamos bastante contaminados con filosofías anticontrol, ¿verdad? Harto posmodernismo y en verdad como que, no sé, yo me imagino a Foucault viendo esto y diciendo, ven, tiene razón, algo así. Ya, y todos sabemos que eso es mentira, porque lamentablemente a la clase media ilustrada de este país, de los 60, que es lo que le llega, Francia, pero no le llega la descolonización de África, ¿verdad? Que sucedió como en las mismas épocas. De hecho, sobre la escalabilidad global del proyecto, en esas mismas épocas se empezó a discutir el modelo económico de un bloque intercontinental de países, ¿verdad? Llamado la UNCTAD 3. Entonces, como que no fue una cosa puntual de unas personas que veían ciencia ficción, digamos. No, acá hay una discusión. Yo recomiendo un libro de Luis Garrido sobre este tema, sobre la importancia geopolítica que tuvo la UP, no solamente en el tema de que, socialismo con votos, ya mandemos a parar los camiones. Había una discusión entera sobre el sistema económico, el sistema monetario internacional. Pero creo que para mí por eso es importante desintoxicarnos de ese matrimonio que hay entre Terminator y Foucault, ¿verdad? Porque el concepto de control que desarrolla Stafford Beer en Cybernetics and Management, en Decision and Control y en The Brain of the Firm, y posteriormente en Diseñando la Libertad, que es como un poco la panorámica que hace todo lo que fue el proceso chileno, creo que ahí donde está como el elemento que tenemos que rescatar. Ese es el verdadero patrimonio, una noción del control social, que no es la tontera que le pasan a los cabros el 90% de las mallas en sociología. ¿Ya? Y que creo que es muy importante, conectado con una iniciativa actual del Ministerio sobre el tema de la Comisión de Información, el tema de News. Es justamente ese tipo de cosas o ese tipo de hechos medios incómodos lo que se adelantó en este país, porque básicamente nuestra subjetividad es un sistema como cualquier otro. Y ahí voy al punto que quería recalcar, que para mí en particular la parte más entretenida de este proyecto es el cyberfolk. Es el primer intento de un Estado por promover una cibercultura nacional que no sea descargue la app y métase a ver los botones que tenemos en la app, que es como el Estado hoy en día te presenta la relación con la tecnología, ¿verdad? No, en el cyberfolk hay como 3, hay un entregable que fue el Algeonic Meter, ¿verdad? Que yo lo leí en tu libro, así que la canción de Parra, ¿verdad? Y está también el esbozo de los 5 principios para un buen gobierno, que fue lo que Stafford Beer, digamos, trató de diseñar como un folletín, ¿verdad?, de difusión. Entonces creo que es importante pegarle una buena introducción sobre esa cosa bien compleja y desagradable que es el modelo sistema viable. Porque yo creo que de esa manera vamos a poder entender bien, y eso es lo que estoy tratando de hacer yo por mi lado, como entender otra noción del control que no sea este matrimonio entre posmodernistas y, ¿cómo se llama?, y Terminator, digamos. Que es lo que nos tiene un poco, yo creo que no nos permite entender bien esto. Yo sobre todo que nací en el 83 más encima, así como que vi Terminator, fue una de las primeras películas que vi. Entonces como que estamos todos bien contaminados con eso. Es difícil aprender esto bien si no se encara, digamos, esa base sobre qué significa el control. Sí, y yo creo que es como esta palabra control, es como la gente, bueno, cuando escucha es un sistema de control, es como tenemos una idea de lo que significa control, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, y sí, como esa idea de Terminator, como esta idea de, sí, como el botón y la guerra nuclear, y podemos controlar como el mundo con esos sistemas y nuestra comprensión de eso. Y bueno, como tú dijiste, Stafford Beer tenía otra idea de control, que control es la capacidad de adaptarse, como es adaptación, ese es control. En ese sentido, es como no es control del otro, es como autocontrol del sistema, y que tú puedes adaptarse a los cambios en el ambiente, ya, para que tú puedas sobrevivir. Y como tú dijiste, Cyberfolk fue como un proyecto que, por ejemplo, el gobierno puede recibir data del pueblo, diciendo si una persona es feliz o infeliz, y dependiendo en esa señal, bueno, podemos juntar todas esas señales y saber si como la gente en general son feliz o infeliz y responder en una forma tiempo real. ¿Ya? Podemos cambiar y ayudar a las personas. Y en ese modelo, el gobierno es más flexible, está adaptando, ¿ya? Y en ese asunto está controlando, porque está controlando su reacción al ambiente o de las personas y lo que ellos quieren, ¿ya? Y yo creo que esta idea de control, como la capacidad de adaptarse
a cambios en el ambiente es una importante diferencia, ¿ya? Que esa idea de controlar así no ha servido tanto. Tal vez esa no es la idea de control que queremos. Y tal vez una idea de control que es más cómo interactuamos con los otros seres, con otros, no sé, como entidades en la planeta. Tal vez esa es una forma mejor de pensar en control, ¿ya? O pensar en sistemas tal vez que no son solo nosotros, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una buena distinción y es útil tal vez reflexionar un poco sobre eso. Muchas gracias, Eben. Y nos queda la última pregunta de la USACH, ¿no? Sí, Bruno Gerardino de la USACH. Muy breve. Hagamos política ficción, supongamos que no vino el golpe y supongamos que este proyecto ya madura en el año 75, 76 y ya está funcionando, ya deja de ser el prototipo. Supongamos que viene un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno sigue siendo de izquierda o eventualmente algo más de derecha o socialdemocracia. Mi pregunta es, ¿qué elementos del proyecto podrían entrar en conflicto en cada uno de los casos? Vale decir, si el próximo gobierno era socialdemócrata, si el próximo gobierno era de derecha o si el próximo gobierno seguía siendo de izquierda. ¿Qué elementos crees tú? ¿Por qué digo esto? Porque esto de alguna manera comporta una forma de mirar el mundo, una forma de entender la relación entre las empresas, el Estado, etcétera. Por lo tanto, es una dinámica, más que un lenguaje en términos de lo que se dice, es una dinámica relacional de cómo se entienden las cosas. Pues, hay una frase que es la típica que dicen que el lenguaje crea realidades, ¿verdad? Pero eso no... Por lo menos como yo lo entiendo, el lenguaje entendido siempre en términos relacionales, en términos de dinámicas relacionales, porque yo puedo repetir 100 veces democracia durante 50 años y todavía no tenemos democracia. Entonces no se trata de de repetir palabras, se trata más bien de una dinámica de relaciones entre los seres humanos. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Esto de alguna manera plantea una dinámica relacional para entender el mundo y su relación con el Estado, las empresas, etcétera? ¿Qué impacto, qué elementos están puestos ahí que eventualmente pudieran entrar o no en conflicto en cada uno de los casos si hubiera sido un gobierno de derecha, socialdemócrata o de izquierda? Eso. Ya. Mire, es como... Mi respuesta es que no es tan fácil en términos de que la pregunta está formulada, ¿ya? Entonces podemos ver muchos ejemplos como que después de 11 de septiembre de 73, por ejemplo, el Yagán, ¿ya? Fue fabricado para ser el auto del pueblo y después de 11 de septiembre, bueno, como había un espacio por una arma y ahora es un auto para la Fuerza Armada, ¿ya? Hay un cambio así como automático. Podemos pensar como en la parte que podemos decir tal vez en lo más descentralizado de Proyecto 5, que esta red de teletipo, ¿ya? Entonces como hay red, como está mandando datos, etcétera, y esa es una forma que el gobierno puede ver cómo está funcionando la economía y reaccionar o no reaccionar, dar más autonomía a la empresa, etcétera, y podemos decir, sabemos de las redes, sabemos algo de las redes, ellos son más descentralizados, entonces tal vez eso es algo que de verdad tiene los valores de la unidad popular, ¿ya? Pero sabemos que llegó Operación Cóndor y como parte de Operación Cóndor fue una red de teletipo, ¿ya? Así que eso también existía en ambos. Y como hay muchos ejemplos así, que como la tecnología fue usada en varios, pero igual la tecnología sí encima tiene una política, pero muchas veces la política es por las organizaciones de las personas que son alrededor de eso. Y por eso, como en CTS, Historia de Tecnología, hablamos no de sistemas tecnológicos, sino de sistemas sociales, hablamos de sistemas que son sociotécnicos. Porque como la forma de las relaciones de las personas con las tecnologías, ¿ya? O lo que se da estos sistemas significa, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo diría, que no es que un componente del sistema es así, otro componente no. Yo digo que debemos pensar en estas redes sociotécnicos y cómo ellos cambian uno, o tiene la potencial cambiar uno. Eso.
Bueno, creo que podríamos seguir conversando mucho rato de este tema. Yo, mira, tengo aquí una serie de cosas sobre las que podríamos profundizar. Pero quería primero agradecerles a ustedes por estar aquí, por sus comentarios, por las preguntas, agradecerte a ti, Eden, también por esta conversación, por presentarnos esta perspectiva, esta mirada, tu investigación. Y también quiero que reflexionemos también, o sea, me llevo muchas reflexiones al Ministerio respecto a este tema, porque hoy día que estamos estamos imbuidos en un cambio tecnológico que está ocurriendo, que lo estamos viviendo día a día, y donde yo creo que este ministerio tiene un rol fundamental, justamente para pensar en esa relación entre sociedad y tecnología, que no es la misma de la Unidad Popular, de donde podemos sacar, por supuesto, muchas lecciones de este proyecto y de cómo se valoraba y cómo el Estado tuvo un rol en fomentar al menos un proyecto de cambio tecnológico, pero de cómo también investigaciones como la tuya nos permiten mirar nuestra propia historia de la tecnología, las relaciones que como país y como región hemos establecido con la tecnología y cómo eso nos permite pensar hoy día y posicionarnos en este desarrollo tecnológico. Es decir, desde nuestra propia historia y no también y desde una perspectiva quizás, ¿cómo llamarla? Como de tecnodiversidad, donde no existe una sola historia de la relación entre sociedad y tecnología, sino que existen múltiples y que tenemos que nosotros posicionarnos desde ahí y pensar la tecnología y la relación con las tecnologías que hoy día se están desarrollando desde ahí y desde nuestro ministerio también pensar las políticas públicas desde ahí. Si bien podemos aprender mucho de lo que se está haciendo en otros países, creo que es importante traer esa reflexión a nuestros países y quería terminar con una frase del poeta José Martí, de principios del siglo XX, donde decía: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el mundo será de nuestras repúblicas. Y yo creo que eso también es algo que podemos aprender de la historia de nuestra región y de este proyecto también. Así que muchas gracias, Eden. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.